Fernando, nos vemos en un ratito. Porque vamos a pasar de un tema por ahí abordado de un punto de vista virtual a algo abordado de un punto de vista, te diría, real, para calificarlo de alguna manera, a través de algunas estadísticas que mencionan, por ejemplo, que en nuestro país nacen 13 bebés de madres adolescentes cada hora. Hay un aumento, un 15%, obviamente estamos hablando de embarazos no deseados, de relaciones sexuales probablemente en la gran mayoría de los casos no deseadas. Sumale el tema de abusos, sea de la práctica que sea, digo, ¿no? Violenta o de otro orden. Hubo una disminución en el tema de embarazos en adolescentes, pero entre los 15 y 19 años. Ocurre que aumentaron entre los 10 y los 14 años. Y entonces la estadística marca finalmente un crecimiento del 15% en embarazos de adolescentes de 10 a 19 años en la última década. Está con nosotros Mabel Bianco, presidenta de FEIM, la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer. Mabel, gracias por estar nuevamente aquí en el Sub y Baja. Gracias a ustedes. Yo sé que vos conocés y además trabajás con estas estadísticas y obviamente también te tomás la tarea de ver de qué manera se puede vehiculizar algún tipo de solución del orden político, del orden social, del orden económico. Pero no sé, a mí me sorprendió, digamos, ¿no? Estos números. Sí, es bueno por eso de tanto en tanto publicar estos números, porque creo que esta es una realidad que se viene dando, la vemos, pero cuando nos la muestran así, impacta realmente. Impacta porque esto ha sido un crecimiento gradual, prácticamente a los 10 años adquiere más volumen, digamos, pero claro, estadística, porque ya ahora estamos hablando de números mayores en los 10 años, pero ha ido gradual. Y esto es algo que tiene que ver con varias cosas, pero en primer lugar es evidente que chicas y chicos ahora se inician a edades más jóvenes, es evidente que hay una mayor aceptación de la sociedad a esto, incluso en las propias familias. Es evidente que nosotros desde el año 2006 tenemos una ley de educación sexual integral para que en todos los colegios, desde el nivel inicial, es decir, de los chiquitos que van al jardín o a la guardería, hasta el último ciclo, para que haya educación sexual integral. Sí, pero algo está fallando, digo, por la salud reproductiva, que es justamente a conciencia. En algo todavía estamos fallando, digo, pues no estamos hablando de la aceptación de la relación sexual, estamos hablando de que los adolescentes tienen que comprender el tema de no llegar a un embarazo no deseado, ¿no? Claro, y ahí viene el problema, porque a nosotros nos gusta hablar más de no planeado que no deseado, no planificado. Bien, ¿por qué? Bien. Porque en realidad en cualquier mujer y también en las niñas, muchas veces, bueno, eso de deseado puede ser relativo. Sí, por ahí lo desean como una como cuestión, una aspiración, sí, pero ante la realidad es distinto. Entonces nosotros hablamos de no planificado. Y una de las cosas que me parece muy importante es que estas nenas quedan embarazadas por accidente, la mayoría de las veces. Sí, otra vez había una estadística que hablaba que todavía se cree mucho que la primera higienizándose un rato después, digamos, no, ya está. Una barbaridad. Y que ¿no? la primera relación sexual no hay riesgo, claro. No es de gracia, eso no es así, hay muchos mitos todavía. Entonces la educación sexual integral tiene un valor para esto, tiene un valor porque tiene para enseñar elementos de la realidad con fundamentos científicos, no estos mitos que se transmiten muchas veces ahora ni siquiera entre adultos y chicos, es decir, de madre a hija o de padre a hijo, sino es entre los mismos adolescentes que nosotros decimos se transmiten ignorancias y malos entendidos, pero bueno, entonces es una necesidad de dar esa información y además de respetar el derecho que tienen, porque son sujetos de derecho los adolescentes y los niños, de decidir qué es lo que quieren hacer. Claro, porque cuanta más información y mejor cultura tengan para poder decidir, mejor, mejor, ¿no? Pero el problema es que vos no podés decidir si no sabés. Entonces, si vos estás rodeado en tanta ignorancia, y ahí, además de la escuela, hay una responsabilidad también de los servicios de salud. Porque el programa de salud sexual y reproductiva, tanto la ley como la implementación, especifica muy bien que no hay límite de edad, ni para arriba ni para abajo. Lo que dice el decreto reglamentario es que en los menores de 14 mejor que vayan
con un adulto, pero no dice que lo rechace. Si lo que nosotros vemos es que los servicios de salud se niegan a dar información y atención y a brindar métodos anticonceptivos a las chicas o los chicos menores hasta que aparece el bombito. Cuando aparece el bombito, y ya es tarde, ya pasó. Esto pasa, digamos, la estadística marca que pasa principalmente en los sectores de bajos recursos. Pasa en ambos. Lo que pasa es que lo que nos enteramos y los que llegan al final son más los de bajos recursos, porque los de recursos encuentran mecanismos para superar esto. Vos decís, por ejemplo, la interrupción de un embarazo. Se interrumpen embarazos, y tengo que decir que mis colegas todavía lo siguen haciendo. Nosotros hablamos de las apendicitis con patita, que es una práctica que entonces, bueno, está oculta y que no se hace ningún problema, pero cuanto la abortos de clases medias altas. Sí, gente, yo diría, mira, es más que económicamente, está vinculada a la capacidad social de acceso a vínculos sociales por la cual pueden acceder. Lo que pasa es que por ahí no figuran tanto en las estadísticas, porque se ocultan, digamos, tampoco. Y no lo podés saber, no lo podés saber. En cambio, la mamá que sabe que la hija fue violada y que quiere tener constancia de quién es el violador, pide ahora que lo hagan en un hospital público. ¿Para qué? Para poder hacer un estudio de ADN, porque si no... Porque ahora la ley permite la interrupción del embarazo a partir de una práctica de violación. Siempre lo ha dicho nuestro artículo 86 del Código y del Código Penal, bueno, dice que en caso de riesgo... Sí, pero fue refrendado por la Corte hace muy poquito, un año. Exactamente, en marzo del 2012, 11 de marzo para ser más preciso. Está muy bien. Pero todavía no se conoce, todavía no se duda, pero muchas de las mamás o de los papás o de las familias dicen ahora no, queremos que sea en un hospital público, aunque podemos pagar una práctica segura, porque queremos tener la capacidad de ver, de poder llegar a un juicio contra esa persona. Y para eso tiene que ser legal y tiene que ser hecho en un hospital público. Uno lo que siente es que, como decías vos, 10 años, esta estadística, 30 años de democracia, y algunas asignaturas pendientes, no digo que se solucione de un día para el otro, pero no se encuentra el punto de inflexión donde decís, bueno, empezamos a caminar hacia la solución. Yo creo que avanzamos igual en estos años, pero creo que tenemos una deuda pendiente muy grande, que es el tema de la discusión del aborto y de ampliar las causales de despenalización, y esto me parece que es una deuda que no tenemos como sociedad. O sea, por un lado salud reproductiva y sexual, y por otro lado también el tema de... Educación sexual primero. Y abrir la ley, digamos, sobre el tema de las prácticas abortivas. De la despenalización, en los casos, las nenas de 10, de 11 años piden a los gritos, sáquenme esto, claro, ni siquiera pueden no hablar pueden ni de registrarse, hijos. exactamente. Y lo sienten como una cosa y en terrible. general son casos de violación, digo, ¿no? Sí, o porque de también abusos. se puede dar en una supuesta relación de amor o de afecto entre dos adolescentes, pero son los menos de los casos. Esos no son los que llegan a pedir una interrupción. Los que piden la interrupción son los casos de abuso, los que fueron obligadas, lo que no fue consentido, lo que es en una relación, aunque sea de adolescentes, pero de que hay amor, de que quieren. Y eso es los chicos que tienen derecho, y ahí en general el compañero es parejo casi en edades, porque una de las cosas que vemos que cuando uno mira a los compañeros o los responsables de esos embarazos, en muchos de esos casos, cuando son abusos así, en las más chiquitas, hay diferencia de edad. Claro. Bueno, mucha. 8, 7 años, es decir, una nena de 10, 11 años, con un tipo de 18 lo vi como es lo máximo. Y ahí él la puede, y entonces ahí viene la coerción en la cual te dejo... No necesariamente tiene que ser violento, digamos. No, claro, pero es una presión sobre la nena, bueno, te dejo, te abandono, y la chica se siente desesperada, bueno, concede o deja, y aparece el embarazo, desaparece ese amor tan intenso y esa persona, y ella queda con eso. Ahora, hay muchos casos que no, que son directamente y que son los más desesperantes, donde la niña pide, por favor, y ya te digo, ni siquiera puede hablar
de hijo o de lo que tiene. Dice, sáquenme esto, se siente y estamos invadida. hablando de las madres, pero también, digo, de los chicos que nacen de estas situaciones de embarazo también, que en gran medida el destino que les espera, digamos... Bueno, la UNICEF desde hace años viene diciendo la mortalidad en esos chicos es más alta que en los chicos de una mamá adulta y que lo ha querido. Esto es decir, que no ha sido un accidente el embarazo, sino que lo ha programado, lo ha planificado. Eso es una realidad. La otra cosa son los riesgos de salud también, porque son chicos, y los riesgos que tiene la madre, porque una de las cosas que a veces a uno le impacta, tuvimos un ministro de salud de una provincia que ante un embarazo de una nena de 10 años dijo, pero la naturaleza es sabia, desde el momento en que puede quedar embarazada lo va a poder tener. Y todos le dijimos, por Dios, esas son chicas que tienen que, por ejemplo, hacerse una cesárea, no han completado su formación pélvica, no pueden tener un parto natural, pueden quedar con una lesión grave de una deformación pélvica. Bueno, uno no puede ser tan inconsciente y en estos casos uno tiene que entender que el último recurso es la interrupción del embarazo y que esto es algo en lo cual la moral queda aparte, porque la desesperación, y eso está comprobado, los grupos, aunque sean religiosos, de las familias, de las nenas, de las mujeres, si se ven ante la situación de la necesidad del aborto lo hacen, pero ponen en riesgo su vida y su salud, y eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Mabel Bianco, gracias por estar aquí en el Sub y Baja nuevamente. Un gusto siempre conversar contigo, y felicitaciones entonces, por el trabajo que realizás. Bueno, y entonces tenemos que tener más educación sexual, tenemos que tener servicios de salud que atiendan a las chicas, y tenemos que discutir el aborto porque, bueno, es algo que nadie lo quiere, pero que puede ser una necesidad. Gracias, Mabel. Fernando Pearson.